Familia bonita, ¿cómo están? El día de hoy es lunes, lo que significa que yo acabo de terminar de limpiar y ahora me toca cocinar. Pero antes les quiero mostrar lo que me acaba de llegar. Miren, me acaba de llegar mi manteca de cacao o cocoa butter. Y también me acaba de llegar el aceite de rosas. Si ustedes me siguen en Instagram saben que el otro día lo estaba buscando por internet porque, bueno, como vieron en el blog anterior, estos productos son súper caros en el internet, perdón, en el supermercado. Entonces los tuve que ordenar en internet y esto no lo encontraba en el supermercado. Alguien me mencionó que supuestamente lo venden en CVS o en ay, ¿cómo se llama la otra farmacia? Walgreens, en las farmacias de aquí de Estados Unidos, que ahí venden la manteca de cacao. Yo no la fui a buscar ahí, yo solo la anduve buscando en los supermercados. Pero bueno, estoy súper feliz por probar estas dos cosas. Estos son para la piel y también para el cabello. Este aceite de rosas lo quiero más que todo para la piel, porque quiero hacer un tratamiento para las estrías. Quiero experimentar con ese tratamiento y pues también lo quiero para el cabello. Y miren, el día de hoy voy a freír unos plátanos y miren que estos me salieron gemelos. Siempre que mi esposo ve así los gemelitos en el supermercado, él siempre los agarra. Y pues ya están listos. La verdad que quería comer algo más así, más suave, pero pues no me gusta dejarlos madurar mucho porque luego son súper dulces y bien aguaditos. Entonces por eso los tengo que hacer el día de hoy. Y también voy a cocinar unos shrimps, unos camaroncitos. Estos miren que son de Argentina, dice. Saluditos para toda mi gente de Argentina. Y miren que estos ya vienen sin la conchita, porque esos que vienen con la concha son mucho trabajo. Entonces tenemos ahorita estos. Y ahora sí se llegó la hora de empezar a cocinar. Voy a hacer los plátanos, los camarones y también quinoa. Pero quinoa no voy a cocinar porque ya la tengo lista, ya la cociné. El otro día cociné bastante, así que todavía tengo en el refrigerador. Y yo normalmente cuando cocino así como la quinoa, el arroz y todo eso, bueno, como ya les dije antes, reemplazamos el arroz con la quinoa y normalmente yo cocino una cantidad que me dure por lo menos unos para 3 cenas. Porque ustedes saben que normalmente en el desayuno pues desayunamos avena. Así que siempre trato de cocinar una buena cantidad para no estar cocinándola todos los días, porque pues a veces no me queda tiempo. Ve el medio, escucha que yo estoy partiendo algo y ya viene volando. Tan linda. Esperando que le dé comidita, miren. ¿Por qué soy así de hermosita, mi amor? Consentida. Miren que déjenme les muestro. Vela aquí en la espalda anda un gran espacio. Ay, no, miren que no me está dejando mostrarles. Pero anda un gran espacio porque como después de la cirugía yo le puse unas camisitas mías y anda el pelo ya bien largo ahorita. Se le enredó horrible el pelo. Miren, ay no, es que no quiere esta muchachita. Bueno, el pelo salud, mi amor, se le enredó horrible y le tuve que cortar aquí por el cuello. Anda gran espacio. Miren, no sé si lo pueden ver. Ay, no. Les cuento que el día de hoy a los camarones les voy a agregar leche de almendras porque resulta que ayer que fuimos al supermercado no tenían leche de coco, entonces no la pude comprar. Y la última vez que hice camarones le agregué esta leche y no sabía mal. Yo pensé que no iba a estar rico porque miren, eso trae vainilla. Pero me gusta que queden así como cremositos, algo así. Entonces lo probé y sí me gustó, la verdad. Pero yo creo que sería mejor la leche que no trae la vainilla, si se va a usar la leche de almendras. O pues obviamente ustedes saben que yo prefiero 1000 veces la de coco, pero pues ni mucho. Nos toca improvisar. Miren las travesuras de Belle. Tengo la ropa en la canasta que la acabo de sacar de la lavadora, perdón, de la secadora. Y está ahí arriba. Y miren que ella se fue de tremenda a sacarle un calcetín al papá. Miren, miren, ya le abrió hoyos. Es que es una tremenda ella. ¿Y qué anda buscando? Buscando comidita.
Miren, así es como se ven los gemelitos. Les cuento que también me han salido huevos que son gemelos. Será una señal. No sé. Con eso de los huevos me ha pasado 2 veces. Es bien raro que vienen 2 yemas, ¿verdad? La parte amarilla, vienen 2 en un solo huevo. Y miren, ahorita veo que están como perfectos los plátanos para freírlos. Pero vamos a ver qué tal. Miren, con estos plátanos se me hubiera esperado un día más. Hasta mañana ya hubieran estado demasiado dulces y demasiado aguados. Ahorita están dulces y están algo aguaditos. Pero como pueden ver, cuando están así absorben bastante aceite. Por eso es que no me gusta dejarlos así que se pongan súper maduros. Y listo, miren, esta es mi cena. Tengo un hambre terrible porque pues he estado limpiando todo el día. Así que ya quiero devorarme toda esta delicia. Miren, esos plátanos se ven tan ricos. Ok, miren mi desorden. Me falta todavía hacer la cama y doblar toda esta ropa. Y ahorita creo que van a ser las 9. Y miren, aquí anda la muchachita jugando. Y les quería mostrar que ya tengo todo organizado aquí. Yo sé que se ve un desorden, pero está organizado como tenía aquí. Ya separé todo. Ya están... Bueno, esta es una de las cajas que se va. Esta es otra de las cajas. Y estas otras cositas como a una de las ganadoras le voy a mandar más que todo ropa. Y zapatos también. Creo que le mando como 3 pares de zapatos. Champú, bastantes productos para el cabello también. Y pues estos son, no sé, saben que los zapatos, estos productos de champú son cosas bien grandes. Entonces le tengo esta bolsa llena. Aquí está la ropa, su bolsito. Y también esto. Así que bueno, ya solo me falta... necesito una caja para meter todo esto y otra caja. No sé si todo esto aquí bien ordenadito va a caber. Bueno, de eso se encarga mi esposo de buena manera porque él es el experto empacando. Yo soy un desastre. Adivinen en dónde está Bel. Esta Bel a veces es peor que un niño. No me deja hacer nada. Miren, aquí ando de metiche. Como ya salta ella se puede subir y bajar de la cama sola. No me deja en paz. Miren, parece loca. Ay, no. Baby, ¿por qué sos así de loquita vos? Déjame hacer la cama. Miren, no. Como dice el dicho, si no ayuda, no estorbe. Y a ella le encanta andar estorbando. Miren qué linda. Amo verla haciendo eso. Ay, no. Es que yo no me resisto a tanta hermosura, Dios mío. Por eso la paso molestando tanto. Miren los desastres de Bel. Yo tenía esa ropa doblada y miren, me la tiró toda al suelo. Que le puse una de mis camisitas solo para molestarla. Porque como a ella no le gusta andar con ropa y como está molestando tanto. Pero miren que no he intentado quitársela. Se ve tan linda. Esos son mis crop tops. Ya casi no uso ese tipo de crop tops, pero me quedan bien chiquititos, bien cortitos y bien pegaditos, y por eso le quedan a ella. Tan linda que se mira. Mírenla, a ella le queda como un vestidito. Ay, no, se ve tan hermosa. Pero es tan tremenda, ven lo que yo les digo, que Bella es tremenda. Y les cuento que la cama medio y la hice ahí, porque tenía que doblar toda esta ropa. Y todavía no termino, me falta lavar ropa a mano. Ya les voy a mostrar cómo es que lavo mi ropa a mano. Pero miren, Bel sigue en su desastre. Y yo aquí ando cargando ropa que tengo que guindar. Antes de irnos a lavar les quiero mostrar mis fachas del día. Miren, aquí ando con mis botitas porque está súper frío afuera. Pero ando con shorts y con un suétercito. Y ando con mis orejitas porque como mi pelo se está secando ahorita, por eso miren, ando como un león. Para que me aplaste esta parte de enfrente porque se me secó bien raro, entonces por eso me puse las orejitas. Así que bueno, ahora sí, vámonos a lavar a mano. Ok, ahora sí se nos llegó la hora de lavar a mano y ahorita les voy a mostrar cómo es que yo lo hago. En el canal de belleza les estoy planeando incluir esto en un video y pues allá les voy a grabar como que más profesional la cosa, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer bien casual. Yo mantengo el jabón de lavar la ropa normal aquí.
Miren, aquí tengo un poquito en este recipiente y la ropa que yo lavo a mano generalmente es ropa delicada, ropa para salir, ropa que me cuesta un poquito más de dinero o que tal vez me la regalan, pero que sé que es de muy buena calidad y que cuesta un poquito más de dinero, ¿verdad? Como por ejemplo esta faja, que ya se las he mostrado muchas veces en el canal. Esta faja se tiene que lavar a mano y obviamente por nada del mundo la metería yo a la lavadora ni a la secadora, ¿verdad? Independientemente lo que cueste. También voy a lavar este body leotardo, enterizo. Ahora siempre yo ando diciendo todos los nombres. Miren, este es el de Hot Miami Styles que les mostré la vez pasada. Esta tela es bastante delicadita, es algo que me gusta el color, me gusta el estilo, me gusta el material, entonces este tipo de ropa yo trato de cuidarla, ¿verdad? Y este también, este es un crop top que es parte de uno de los conjuntos que les mostré también de Hot Miami Style, solo que me puse el crop top para grabar y pues la falda no me la puse. Y por último tenemos esta chaqueta que ya me la he puesto varias veces y no la he lavado, esta es la primera vez que la voy a lavar. Y miren, para esta chaqueta por ejemplo aquí dice que se tiene que lavar a mano y se tiene que dejar secar, o sea, al aire libre. Aquí dice, miren, hand wash, o sea que se tiene que lavar a mano. Por lo tanto, esto no se puede meter, aunque uno quiera por pereza o X razón. No sé si en delicado, si la pondríamos la lavadora en la opción de delicado, estaría bien. No sé, pero yo tengo otra chaquetita de estas también, que es más pequeñita. Y también siempre la lavo a mano, solo que son prendas que me las pongo varias veces para no estarlas lavando tanto también. Así que comencemos. Miren, lo primero que yo hago es cerrar aquí, luego lleno esto de agua. Entonces, como pueden ver, en lo que esto se está llenando, yo agarro una pequeña cantidad de jabón y hago como una piscinita. No sé cómo explicarles esto. Ya luego meto la ropa que quiero lavar y ya la lavo a mano, la restriego así con mis dos manos. Trato de enjuagarle más que todo, digamos, aquí la parte de la axila a este body, porque pues digamos que esa es la parte donde más podría tener mal olor o donde más se ensucia, las partes íntimas de uno, ¿verdad? Y también, por ejemplo, como este trae calzoncito, le lavaría aquí también abajo, independientemente que andaba calzoncito por debajo de este. Pero aún así, entonces en cada prenda siempre me enfoco como en las partes íntimas, ¿verdad? Y como les dije, en este caso sería el calzoncito y la parte de las axilas. Entonces nada más le doy un... espérenme, tengo que ir a traer una toalla ahorita que no tengo para secarme las manos porque las estoy lavando. Una vez que lo tengo lavado, abro aquí y ya dejo que esta agua, miren, de color se salga. Cuando tengo varias prendas que son de un mismo color, las lavo juntas. Ahora, cuando es este tipo de prendas que vieron como el agua estaba como medio rosada, moradita, como destiñe, no los mezclo. Entonces esa también es una parte importante, por una razón importante por la cual yo lavo este tipo de prendas a mano también. Por ejemplo, esta roja puede que destiña bastante, por lo tanto la voy a lavar solita, separada. Esta también la voy a lavar separada y esta también, o sea que estas 4 prendas las voy a lavar una por una. Bueno, ahora ya que ya he sacado toda esa agua sucia, lo voy a enjuagar con agua limpia. Y ahora sí, ya nada más le voy a sacar el agua y lo voy a guindar. Ya les voy a mostrar. Y miren, aquí es donde yo cuelgo mi ropa y aquí es donde yo dejo que mi ropa se seque al aire libre en la bañera. Mi esposo me compró esta cosita en Amazon, si no me equivoco, hace mucho tiempo. Entonces la mantengo aquí en la bañera, pues como es bien raro que nosotros usemos esta bañera, casi siempre la mantengo aquí, pero si necesitamos usar la bañera, esto se dobla súper fácil. Y miren, aquí tengo colgada esa camisa o esa blusa que me ha soltado bastante brillo. No la he querido llevar al closet a guindarla, sino que desde que la lavé aquí la tengo.
Y bueno, ahorita voy a continuar lavando lo demás y les sigo mostrando. Yo les recomiendo que comiencen lavando este tipo de prendas. Miren que no destiñe, o las blancas o las que son así en color piel. Eso es lo que yo normalmente hago, pero esta vez empecé con el leotardo. Pero estas prendas así son las que usualmente con las que comienzo, y ya de último dejo esas, por ejemplo la roja. En este caso esa va a ser la última porque ustedes saben que es un color bastante fuerte y no me gustaría de que por ejemplo, digamos que me manchara esto de rojo. Entonces es mejor evitar, o como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Así que miren, este es bien fácil de lavar. Nada más le hago así, porque como son prendas delicadas, también no necesitamos hacerlo mucho. Y no son prendas que están sucias tampoco, digamos. Podríamos decir que nada más es sudor y cositas así, pero no es que tienen manchas o polvo, ese tipo de cosas, nada que ver. Miren que no me equivoqué, miren el color de esa agua. Yo sabía que esta iba a ser una de esas que iban a desteñir muchísimo. Entonces miren, ay, ya me estoy llenando ya. Por eso la tenía que dejar de último, porque si no hay peligro por ahí, especialmente si hubiera tenido ropa blanca. Miren, por eso les digo que hay que comenzar con los colores más suaves y dejar estos más oscuros de último. Y miren, ahora sí, ya terminé. Otro tip también es que las prendas que destiñen, yo las pongo abajo. Miren, normalmente estas me las dejo acá arriba, pues porque en lo que se está secando, esto está goteando. Entonces, por ejemplo, se pondría esta roja arriba y luego la faja debajo de esta, me la podría manchar. Entonces, eso también tiene que evitarse para no manchar la ropa. Las prendas de colores suavecitos arriba y las de colores oscuros abajo. Miren este pelo mío, parezco un león. Ahorita está en el proceso de que ya casi está listo, casi está terminando de secarse. Entonces cuando está en ese proceso es cuando se me pone así como un león. Pero cuando ya termina de secarse, ya se baja el frizz y ya queda bien bonito. Ahorita me lo siento bien suavecito. El día de hoy me apliqué el tratamiento de sábila con aceite de coco. Me pica lo coro. Este tratamiento me deja el cabello súper suavecito, manejable y con brillo, por eso me encanta. Bueno, miren, para mí ahorita son las 10 de la noche. Tengo que ir a poner las toallas a la secadora. Tengo que editar el vlog de mañana. Así que yo todavía sigo. Para mí todavía el día no se termina. Les quiero decir que ahorita me siento como la sucia. No sé si esto solo es en Honduras. Es como una... ¿Cómo se dice? La sucia es como parte de los cuentos de miedo de Honduras. Por favor, alguien de Honduras que se sepa el cuento de la sucia, cuéntenlo aquí en las historias, iba a decir, en los comentarios, porque yo se los contara, pero es que no estoy segura, no me acuerdo muy bien cómo es que va la historia. Pero se trata de una mujer que hace absolutamente todo en la noche, lava, plancha, cocina, todo en la noche. Eso es lo único que me acuerdo y es lo único que les puedo decir porque no les quiero contar la historia mal. Pero bueno, yo voy a ponerme a editar el vlog de ayer para mañana y voy a ir a poner las toallas a la secadora.